de la conciencia, que también va, digamos, esta división de la conciencia la va como a ubicar en una localización diferente a lo que son los grupos psíquicos separados, la formación de los grupos psíquicos separados. Esta división, perdón, estará formada, justamente como les dije, por dichos grupos psíquicos separados. ¿Qué quiere decir esto? Que la conciencia tiene como dos campos, dos lugares bien diferenciados. Es lo que empezaba a discernir Freud. Y que hay un lugar, que es la conciencia propiamente dicha, donde nosotros, digamos, nos ubicamos, como les decía recién, que ahí podemos decir, bueno, también eso es el yo, pero que este concepto él lo va a empezar a modificar. Cuando yo recién les digo, bueno, de repente me paro y me olvido y no puedo continuar, ahí me doy cuenta que yo no tengo ningún control, que hay algo más allá que a mí me controla, que o a mí me domina, no sé cómo seguir. Ahí surge lo que corresponde a esa área que Freud ubica ahí como que está más allá de ese control, más allá de esa conciencia, es algo más fuerte que yo, o es algo más fuerte que el yo, por decirlo de alguna manera, e irrumpe. Entonces aparecen, como les dije, lo que ustedes también van a ver en prácticos, en el texto de la psicopatología de la vida cotidiana, los actos fallidos, los lapsus, los olvidos de los nombres propios, etcétera, etcétera. Este primer nombre, digamos, esto que Freud intenta formular con la formación de los grupos psíquicos separados, es el primer nombre o el primer antecedente de lo que luego va a ser el concepto de inconsciente. Entonces, hablábamos de un supuesto. Ese supuesto después se va a transformar en concepto, ¿sí? El concepto de inconsciente. Pero es el antecedente. Entonces ahora tendríamos que ver, bueno, ¿cómo se produce esa división? ¿Cómo se produce esa escisión de la conciencia en esa formación de grupos psíquicos separados? Entonces, Freud decía, bueno, sí, todos tenemos representaciones, tenemos ideas, pensamientos, ocurrencias, pero ahora bien, ¿qué ocurre cuando estos pensamientos o este sector de la conciencia, por decirlo de alguna manera, nos empiezan a invadir pensamientos prohibidos, por así decir, indeseados, malignos, ¿no? ¿Y qué queremos hacer? Ustedes ubíquense en la época de Freud, ¿no? ¿Qué queremos hacer con esos sentimientos prohibidos, indeseados, malignos? Los queremos echar de la conciencia, los queremos empujar hacia otro lado, los queremos desalojar, huir de ellos. Pero, digamos, justamente esos pensamientos o representaciones son absolutamente indignas para el yo. Freud utiliza otro término. Son representaciones, ideas inconciliables para el yo. Es el término que él usa. En otro momento va a decir representaciones o ideas intolerables. Strache, que es el que compila la obra freudiana de Amor Rortu, dice que lo de inconciliable o intolerable es nada más que un error de traducción. Así que podemos usar tanto un término como el otro, pero Freud usa más en todos sus textos de este momento el término inconciliable.
a mi entender, y esto es una lectura personal, el término intolerable lo usa para algunos síntomas o para algunos tipos clínicos o estructuras, como las vamos a ver más adelante, que sería para la paranoia o la psicosis. Bueno, tendría que toser de otra manera, pero acá como estoy sola no hay problema. Entonces, volviendo a este término de lo inconciliable, como es inconciliable para el yo, va como a disparar, a despertar en los sujetos afectos penosos. No lo puede resolver únicamente ahuyentándolos o desalojándolos, que es otro término que él va a usar, ¿no? Una fuerza de desalojo. No. Se necesitará de otro mecanismo, de otro recurso, por así decir, para que ese desalojo tenga alguna eficacia y que el yo no se vea tan perturbado. Entonces, esa representación o esa idea, para darles un ejemplo freudiano de la época de 1895, 1900, ¿sí? Cuando él escribió sus primeros historiales. Por ejemplo, uno de los casos que van a ver en el seminario es de una muchacha que estaba enamorada de su cuñado. Y estaba su hermana en el lecho de muerte, estaba por morirse, pero ella seguía admirando y adorando a ese cuñado, futuro viudo. Por supuesto que hoy no nos podríamos sorprender que alguien se enamore de un cuñado o una cuñada, pero ubíquense un poquito ustedes que tienen 18, 19, son re jovencitos en aquella época tan lejana. Entonces, esa representación va a estar cargada de afecto. Y el yo, ¿qué va a hacer? Trataría de expulsar, pero no le alcanza con expulsarlo, con desalojarlo. Fracasa ese empuje a desalojarlo. Como dice Freud, es imposible extirpar ese parásito del yo, de la conciencia. Entonces, la suma de excitación o monto de afecto que acompaña esa idea, ese pensamiento, esa representación, va a empezar a tener una tramitación. Y esa tramitación es que el monto de afecto, la cantidad, la suma de excitación, va a tener otro destino. ¿Sí? Otro destino, dice él, o un nuevo empleo. Esa suma de excitación se va a separar de esos pensamientos que son inconciliables para el yo. Él va a usar un término que a mí siempre me pareció simpático, que es que esa suma de excitación se divorcia. Ese monto de afecto se divorcia de la representación inconciliable. Y entonces, ese nuevo empleo que va a utilizar esa suma de excitación, por ejemplo, en el caso de los sujetos histéricos o de las sujetas histéricas, es que va a tener, es como que el monto de afecto se separa de la representación y ese monto de afecto va a tener ese nuevo empleo, como les decía recién, que es interesante pensar que es un nuevo empleo, no es que desaparezca, ¿sí? No es que lo hecho de la conciencia desaparece, lo que queda sepultado, no. Es un nuevo empleo, un nuevo uso. Y ese nuevo uso, que es lo que se va a llamar, de alguna manera, ese destino, ¿sí? De acuerdo al tipo clínico, va a tener distintos destinos. No quiero avanzar rápido,
pero cuando esos pensamientos inconciliables, yo les decía que se divorcian del monto de afecto, lo que se produce ahí es un mecanismo fundamental en este momento, y por eso el título del manuscrito K y el título de los otros dos textos que ustedes ven en práctico, que es neuropsicosis de defensa. ¿Por qué todo esto se llama neuropsicosis de defensa? Porque el mecanismo fundamental que va a permitir que se divorcie la representación del monto de afecto va a ser lo que se llama justamente defensa o represión. Como les decía el profesor Osvaldo Delgado en la clase anterior, entre el trauma y la defensa, entre el trauma y el síntoma está la defensa, ¿ok? Entonces acá el concepto fundamental es la defensa. La defensa, neuropsicosis de defensa o neurosis de defensa, o nuevas puntualizaciones sobre la neuropsicosis de defensa, es lo que nos va a definir, de acuerdo a la defensa, los tipos clínicos. Los tipos clínicos son lo que Freud llamaba en ese momento los distintos tipos de neurosis. En un primer momento, los distintos tipos de neurosis eran histeria, neurosis obsesiva y paranoia. Luego va a agregar las ideas obsesivas o representaciones en la fobia, ¿sí? Pero acá, los síntomas, que son síntomas, siempre, síntomas psíquicos, que no tienen nada que ver con los síntomas de la medicina. Ya habrán visto ustedes que el cuerpo para el psicoanálisis no es la anatomía, que el cuerpo tiene otro concepto, que no nacemos con un cuerpo, el cuerpo se tiene que construir. Bueno, también el concepto de defensa nos va a definir también, de acuerdo a elecciones que no son conscientes, cómo va a ser un sujeto histérico, un sujeto obsesivo y un sujeto con paranoia o alucinaciones paranoides. Es la primera manera que tiene Freud de ordenar estos síntomas, ¿sí? Síntomas, como les decía, psíquicos. Y otra cosa importantísima, síntomas psíquicos cuya etiología es una etiología sexual. Entonces, de alguna manera, lo que les estoy diciendo también es un adelanto de lo que es esta fórmula canónica o trayectoria clínica de una neurosis. Bueno, pero voy a continuar ahora y lo voy a retomar después. Les decía entonces que ocurre este divorcio entre el monto de afecto y la representación, y por ejemplo, en los sujetos histéricos o histéricas, que fue, digamos, con lo primero que se encontró Freud, y gracias a ellas, él siempre decía, ¿no?, que le tenía que agradecer a estas pacientes que le enseñaron tanto, y fue uno de los grandes descubrimientos de Freud, que a partir de ahí empezó un nuevo psicoanálisis. No un nuevo psicoanálisis, el psicoanálisis freudiano. Freud empezó a escucharlas, nada más que eso, las escuchó. El valor de la palabra que tiene para nosotros los psicoanalistas. Entonces, en el caso de los sujetos histéricos, ese monto de afecto que se había divorciado de esa representación, les decía que no es que desaparezca y que se sepulte, sino que va a tener otro destino, un nuevo empleo. Ese nuevo empleo, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser ese destino? El cuerpo. Por inervación corporal, dice él, se produce en el cuerpo una conversión.
Conversión, ¿qué quiere decir? Que presentan una sintomatología, por ejemplo, parálisis parciales, anosmia, ¿no? Anosmia es la pérdida de sensibilidad en el olfato, que ahora empezó a circular. Parecería que ahora también es un nuevo indicador del COVID-19. Si no, anosmia era un término que no era muy conocido, pero alguien que no tiene olfato y no hay ninguna causa orgánica, ¿sí? La causa no es orgánica, no es una causa médica. Vamos al médico y nos dice, no, usted no tiene nada. Bueno, sí, no es ninguna solución. Tratemos de averiguar por otro lado qué es lo que nos pasa. Y todo eso, ¿dónde lo van a ver ustedes? Con los casos maravillosos que mis compañeras y colegas de seminarios les van a transmitir. Elizabeth, Lucy y otros más. Emma. Bien, entonces, ese destino va a producir en los sujetos histéricos, como ejemplo voy a tomar, parálisis parciales, le decías, abasias, astasias, ¿sí? Que es dificultad para caminar, caminan arrastrándose, los pies y encorvados, anosmia, cegueras histéricas. Entonces, ahí vemos que ahí es donde se forma el núcleo de lo que es ese grupo psíquico separado, o la formación de ese grupo psíquico separado. Todo eso va al inconsciente, el inconsciente siempre va a estar trabajando, ¿no? Y esa representación, ese monto de afecto que acompañaba la representación, vuelvo a decir, va